Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Los suscritos: Patricia Guillermina Rivera Velázquez, Laura Teresa Zárate Quesada, Belén Rosales Puente, Óscar Enrique Rivas Cuellar, Francisco Elizondo Salazar, José Salvador Rosas Quintanilla, Juan Martín Reina García, Francisco Javier Garza de Cos, Juan Patiño Cruz, Álvaro Humberto Barrientos Barrón, diputados de la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 64, fracción primera de la Constitución Política del Estado, así como en el artículo 67, apartado 1, incisos E, 93, y demás relativos a la Ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de este órgano colegiado iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se reforma el artículo 10 de la Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal de Tamaulipas bajo la siguiente exposición de motivos. Sin duda alguna, tanto la Federación como los estados necesitan recursos para atender sus múltiples funciones y lograr llevar a cabo sus propósitos. Asimismo, el municipio, como nivel de gobierno, también requiere recursos que obtengan el mismo o le sean otorgados por los otros niveles de gobierno, para fin de atender sus compromisos, prestar los servicios públicos a su cargo y cumplir con sus objetivos, o bien para cumplir con las propuestas hechas al inicio, durante la gestión pública y otros compromisos adquiridos con la comunidad. Al respecto, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción cuarta, faculta a los ayuntamientos a que manejen y dispongan libremente su hacienda municipal, la cual se formará por los rendimientos de sus bienes, de las contribuciones e ingresos que las legislaturas de los estados establezcan a su favor, de las participaciones federales cubiertas y de los ingresos por la prestación de los servicios públicos a su cargo. Tales consideraciones también se encuentran contempladas en los artículos 131 y 133 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, pues al respecto se establece que en los municipios del Estado estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán patrimonio conforme a la ley y administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así como las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. La hacienda pública municipal se integra de los rendimientos de sus bienes y las contribuciones que le sean determinados, las participaciones y otros ingresos que perciban, así como las erogaciones que realicen, pero derivado del aspecto dinámico de la función hacendaria. Esta comprende 4 funciones: el ingreso, el egreso, la deuda pública y el patrimonio, en virtud de constituir los elementos esenciales de la actividad financiera pública. El ingreso es el conjunto de recursos financieros con los que el Estado cuenta para cubrir sus gastos públicos. Uno de los elementos que conforman la hacienda pública municipal es el gasto, y el objetivo principal de esta parte es coadyuvar al desarrollo de la comunidad a través de la aplicación de los recursos que percibe en programas concretos, ya sean administrativos, obras o servicios públicos. La deuda pública está formada por todos aquellos gastos destinados a cubrir las amortizaciones del capital, a pagar los intereses que constituyen el servicio de la deuda y los gastos que genere su administración y control, ya que la deuda pública puede ser inferior, interior, exterior o flotante. Desde un punto de vista jurídico,
La deuda es un contrato donde involucra un préstamo que constituye la obligación de la parte que lo solicita al pago de intereses y a devolver el capital en un tiempo definido, en moneda y en la tasa que hubieran estipulado, sin que pueda modificar las cláusulas en dicho contrato. Por su parte, el patrimonio municipal constituye una de las partes esenciales de la hacienda pública, por lo que el desarrollo eficiente de las funciones y actividades que implican el manejo del mismo será de gran importancia en la formación de los recursos de este nivel de gobierno. La integración actual de la hacienda municipal es el resultado de las responsabilidades que en materia administrativa y de gestión pública se le han otorgado a estos entes públicos, es decir, nos son otorgadas mayores responsabilidades en materia administrativa para que de alguna forma se vean beneficiados al poder manejar tributos a su cargo y por lo tanto tener mayor capacidad de gasto y cubrir sus necesidades en lo que respecta el ámbito económico. De lo anterior, no se advierte facultad alguna por parte del Congreso local para, sin previa solicitud de los entes públicos, particularmente de los municipios, contraer deuda y menos aún sin que al respecto se cuente con capacidad de pago. Es por ello indudable que el ente público interesado y en su caso beneficiado en la adquisición de un crédito o financiamiento es el único legitimado para efectuar la solicitud del mismo, criterio que inclusive ya es incorporado en las legislaciones de otras entidades como las del Estado de México, Jalisco, Puebla y Veracruz. Así, tenemos que cada gobierno municipal y ente público debe contar con condiciones similares para recurrir al crédito público y destinar esos recursos a inversiones productivas. Al efecto, la capacidad de pago de cada administración municipal o entes públicos durante su desempeño deben ser tal que no restrinja la posibilidad equitativa de otras administraciones por recurrir al endeudamiento público. No obstante, compañeros diputados, el artículo 10 de la Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal de Tamaulipas dice, entrecomillado, el Congreso del Estado, aun cuando no medie solicitud para que de parte de las entidades públicas por conducto del Ejecutivo Estatal, podrá autorizar a ejercer montos de endeudamiento adicionales a los incluidos en las leyes de ingreso del Estado y de los municipios, cuando a juicio del propio Congreso se presenten circunstancias extraordinarias que así lo exijan o cuenten con la capacidad de pago para cumplir con las obligaciones derivadas de la deuda que contraerán, en los términos del artículo 22 de esta ley. Cierra el entrecomillado. En tanto que el artículo 22 de la propia ley secundaria establece que en ningún caso se autorizarán créditos que generen obligaciones que excedan de la capacidad de pago de las entidades públicas a que se refiere dicha ley. Es por eso que con la intención de fortalecer la autonomía e independencia y el desarrollo de los entes públicos, es indispensable contar con normas jurídicas que brinden mayor certidumbre a la autorización de la deuda pública, a fin de garantizar la viabilidad y salud financiera de los mismos. En consecuencia, se somete a la consideración de este honorable Pleno Legislativo, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, el siguiente proyecto de decreto. La 62ª legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en uso de las facultades conferidas por los artículos 58, fracción primera, de la Constitución Política Local y 119
de la Ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, tiene a bien expedir el siguiente decreto. Primero, se reforma el artículo 10 de la Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal de Tamaulipas para quedar de la siguiente manera. Artículo 10. El Congreso del Estado, previa solicitud de parte de las entidades públicas, podrá autorizar a ejercer montos de endeudamiento adicionales a los incluidos en las leyes de ingreso del Estado y de los municipios, cuando a juicio del propio Congreso se presenten circunstancias extraordinarias que así lo exijan y cuenten con la capacidad de pago para cumplir con las obligaciones derivadas de la deuda que contraerán en términos del artículo 22 de esta ley. Segundo, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, es cuanto tengo que decir, diputado.